Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Melvin Silva. Esta clase de repaso está dirigida a estudiantes del nivel de 11º grado, segundo de bachillerato, en el cual pues vamos a estar recordando todos esos aspectos teóricos relacionados con la geometría y la demostración, ¿verdad?, en geometría que hemos estado practicando durante todo el parcial. Hay algunos conceptos importantes que ustedes ya conocen, pero que sí es bueno y meritorio recordar en este repaso y que, dependiendo del problema que tengamos enfrente, pues en algún momento podemos citar. Miren, estos teoremas a los que son mis estudiantes se los voy a hacer llegar pues a través del grupo. Y bueno, pues si no, pues aquí queda constancia también a través de este video para que puedan tomar nota. Vamos a ver algunos de ellos rápidamente, antes de entrar a la parte demostrativa. Primer lugar, figura geométrica, y vamos aquí a la derecha a tener teoremas, postulados, propiedades. Veamos. En el caso de la primera figura es triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene las siguientes características. Dos de sus lados son congruentes. Observen que acá, en este triángulo ABC, dos de sus lados son congruentes, y también los dos ángulos de su base son congruentes. Estos ángulos son siempre opuestos a los lados congruentes. Ojo. La mediatriz del ángulo, del segmento AB, que sería la base en este caso, interseca el punto C. No lo tenemos aquí trazado, pero sería una línea que viene desde C, baja en vertical hasta AB y cruza por el punto medio de AB. Desde luego, este aspecto de la mediatriz lo trataremos en temas posteriores. Los ángulos opuestos de sus lados opuestos congruentes son congruentes. Eso ya lo habíamos mencionado, que si yo tengo dos lados congruentes en un triángulo, sus ángulos opuestos son congruentes. O viceversa. Si tengo dos ángulos congruentes, sus lados opuestos son congruentes. Esos son aspectos que hay que manejar sobre el triángulo isósceles. Tenemos el triángulo equilátero. Sus tres lados son congruentes. Sí, ahí se ven, ¿verdad? Sus tres ángulos son congruentes y miden 60 grados. La mediatriz de AB interseca el punto C y todas las mediatrices a su vez intersecan el punto, el vértice opuesto. ¿Sí? Por ejemplo, la mediatriz de A, la mediatriz de BC, que parte por el punto medio y con un ángulo de 90 grados, siempre va a pasar por A. Y así sucesivamente en todos los lados. Eso sucede con el triángulo equilátero. Como les repito, el aspecto de la mediatriz lo trataremos en detalle en temas posteriores, pero es bueno que lo vayan conociendo. Ahora vamos a hablar de los criterios de congruencia. El triángulo ABC es congruente al triángulo DFE, que son los que tengo aquí a la izquierda. Entonces, es cierto que sus lados correspondientes son congruentes. Por ejemplo, acá AC es congruente con DE. BC es congruente con FE. Y el otro sería ABE es congruente con DF, ¿verdad? Sus ángulos correspondientes son congruentes. O sea que el ángulo en B sería congruente con F, el ángulo en A sería congruente con D, el ángulo en C sería congruente con E. Los criterios de congruencia. Con cualquiera de estas tres condiciones nosotros podemos concluir que dos triángulos son congruentes. Cuando conocemos la congruencia de ángulo, lado, ángulo, cuando conocemos la congruencia de los tres lados, LLL, o también lado, ángulo, lado. Ya las hemos estudiado, así que solo las mencionaré. Otro también aspecto importante es en cuanto a los opuestos por el vértice. Cuando tenemos dos segmentos que se cruzan y en un punto, ¿verdad?, se cortan, forman dos ángulos. Este que les estoy señalando, no sé si se mira, con este de acá, donde está el punto E, y esos dos ángulos tenemos la certeza que son congruentes. ¿Y cuál es la justificación? Opuestos por el vértice. Las rectas paralelas. En las rectas paralelas encontramos varias congruencias. Por ejemplo, aquí tengo la recta AB paralela con CD y una recta transversal que corta ambas rectas paralelas. Veamos, el ángulo D es congruente con A, por opuesto por el vértice. El ángulo B es congruente con D.
Ese sería por correspondencia, ángulos correspondientes. Y también tenemos en el caso de A con B, por dentro de las paralelas, pero lados opuestos de la recta transversal, que son alternos internos. Y bueno, no tenemos otras más por acá, pero podría ser también el D con el ángulo que está acá, que estoy señalando, que no lo tengo marcado, que también serían congruentes, y por alternos externos, ¿verdad? Ese sería el que me hizo falta aquí. Los paralelogramos, hay algunos criterios que ya los hemos estudiado. Son cuadriláteros cuyos lados son paralelos 2 a 2 en los paralelogramos. Y aquí los tenemos en paralelogramos en general, los rectángulos y los rombos y los cuadrados, que son algunos casos especiales de paralelogramos. Las condiciones suficientes para que un cuadrilátero sea paralelogramo. Dos pares de lados opuestos son paralelos. Si demostramos esto, es un paralelogramo. Dos pares de lados opuestos son congruentes. Es un paralelogramo. Dos pares de ángulos opuestos son congruentes. Es un paralelogramo también con esa condición. Las diagonales se cortan en el punto medio. Entonces también, si sucede eso, es un paralelogramo. Los ángulos consecutivos son suplementarios, o sea que la suma de este ángulo con este suma 180, la suma de este con este suma 180, y así por el estilo. Bueno, en los rectángulos, sus diagonales son congruentes y se cortan en el punto medio. Con esas condiciones sabemos que es un rectángulo. Para los rombos, sus diagonales son perpendiculares y se cortan en el punto medio. Con esa condición sabemos que es un rombo. Y para el cuadrado, aparte de que son congruentes sus diagonales y perpendiculares, también se cortan en el punto medio. Agregamos el hecho de que son congruentes. Son cuestiones que ya hemos estudiado, pero que las estoy mencionando en este repaso. Ya estas que están aquí, pues no las voy a mencionar porque no vienen al caso del repaso de hoy. Pero se las hago llegar ahí en la copia que les remito, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos a demostraciones para no hacer muy largo este video. Y nos vamos a ir al número 1. No lo dejé listo ahí. Tenemos entonces el primer ejercicio que dice así. En la figura AE interseca a BD. Vamos a ir viendo acá. Dice AE. Este segmento AE interseca a BD, o sea, a este otro segmento. En el punto C, en este punto. Tal que ACE, o sea, este segmento de acá, es igual a S, o sea que miden lo mismo. Y BC, o sea, este segmento de aquí, es igual a DC, o sea, a este de aquí. Y ahí están marcadas las congruencias, ¿verdad? Por ejemplo, esta rayita indica que estos dos segmentos son congruentes. La doble rayita indica que estos dos segmentos son congruentes. Demostrar que el ángulo A, este ángulo de aquí, es congruente con el ángulo E, con este de aquí. Bien, empezamos la demostración y vayan poniendo atención. Las vamos a ir numerando. Si pues alguna cuestión no la manejan, es primera vez que ven un video mío, les recomiendo pues que vayan a mi canal de YouTube, Instituto Virtual HN, y pues se vayan a la parte que es de 11º grado, bachillerato. Ahí van a encontrar videos, los videos correspondientes a todas estas demostraciones que les he estado explicando en detalle. Así que vean, volvamos a la clase, volvamos al ejercicio que estamos resolviendo. Partimos de lo que conocemos, de lo que se nos da. Nos dice que AE interseca a BD en C, tal que AC es igual a EC y BC es igual a DC. Ya lo habíamos explicado. Entonces vamos a escribir eso. AC es igual a EC y BC es igual a DC. Y pues entonces la justificación sería hipótesis porque es un dato que se nos da. Muy bien. Ahora ya tenemos el dato conocido y sabemos la congruencia, estas dos congruencias. Hay una más que podemos extraer, que es bien fácil de observar, que ya es por parte del mismo dibujo. Si ustedes observan, lo voy a hacer en otro color. Este ángulo, nosotros con solo verlo, sabemos que hay una congruencia.
Y la justificación es bastante obvia. Es opuestos por el vértice. Dos rectas que se cortan forman dos ángulos congruentes, ¿verdad? Opuestos por el vértice. Entonces yo puedo decir que el ángulo DCE es congruente, a ver, DCE por correspondencia con el ángulo BCA. Ángulo BCA. Y la justificación sería opuestos por el vértice. Quisiera escribir bonito con este lápiz, pero es lo mejor que puedo hacer. Entonces, opuestos por el vértice sería la justificación. Ahora pues, estamos listos para establecer la congruencia de triángulos. Vean bien. Lado, ángulo, lado. Lado, lado, ángulo, lado. Ya tenemos establecida esa relación. Por eso yo puedo decir que el triángulo, vamos a ver, ECD, el triángulo ECD es congruente, vamos a ver, ECD con el triángulo ACB. Triángulo ACB. Y la justificación sería criterio. Vamos a ver, LAL, lado, ángulo, lado. ¿Y de dónde extraigo esto? De los pasos 1 y 2. Entonces vamos a decir aquí 1 y 2. ¿Verdad? Porque los pasos 1 y 2 son los que me ayudan a fundamentar ese criterio LAL. Pero no es lo que yo quiero buscar, ¿verdad? Yo lo que quiero comprobar o demostrar es que el ángulo B es congruente al ángulo A. Y ya lo podemos concluir. Claro que sí. Vamos a decir entonces que el ángulo A es congruente con el ángulo E. Ahora, ¿por qué? Porque sabemos, como lo dijimos hace poco, hace unos minutos, que en triángulos congruentes, sus ángulos correspondientes son congruentes. Y el ángulo A y el ángulo E son correspondientes. Entonces vamos a escribir aquí ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes. Y la justificación para esto sería el paso 3 de triángulos congruentes. Entonces escribámosle aquí 3. Y es lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Entonces ya he hecho esto en alguna clase, ¿verdad? LQQD, lo que quería demostrar. Eso es optativo si lo quieren escribir. Bueno, entonces ya hemos hecho la demostración, como ven, en 4 pasos sencillos. Y aplicando criterios que ya conocimos, logramos resolverlo. El opuesto por el vértice fue fundamental. Si no, no lo hubiéramos podido hacer. Pasemos al segundo ejercicio. Miren que este se parece mucho a los que les remití en la guía, en donde ya les doy prácticamente cocinado todo. Lo único que tienen que identificar es qué es lo que falta y completar correctamente. Así que lo que vamos a ir haciendo es analizando el ejercicio y viendo a ver qué datos son los que se omitieron deliberadamente para pues completar esta demostración de forma correcta. Leámoslo. Demostrar que sin un cuadrilátero las diagonales son perpendiculares, congruentes y se cortan en el punto medio, entonces este es un cuadrado. Eso es lo que vamos a demostrar en este momento. O sea, vamos a demostrar que esta figura que está aquí es un cuadrado. Ahora bien, ya tenemos esos criterios de condición suficiente. Nada más que aquí vamos a asumir que no lo sabemos. Vamos a asumir que esta no es la condición, sino que la condición para un cuadrado sería que sus 4 lados son iguales o congruentes y que sus ángulos internos en el cuadrilátero miden 90 grados. Con esas dos condiciones nosotros podemos afirmar, sin lugar a dudas, que es un cuadrado, ¿verdad? Entonces ese va a ser nuestro trabajo en este problema. Identificar que los 4 lados sean congruentes y que sus ángulos internos, los del cuadrado, midan 90 grados. Vamos a ver. Ya con eso en mente, partamos de los datos que se nos dan. Vamos a ver, dice acá, CAO, el punto medio de las diagonales AC y BD. Así es, tenemos declarado que el punto O es
el punto medio de las dos diagonales. AC es perpendicular ¿a quién? Vamos a la figura. AC, ¿a quién es perpendicular? Perpendicular significa formar un ángulo de 90 grados. Entonces es perpendicular ¿a quién? Al segmento BD. Eso tiene que ver con que las diagonales son perpendiculares. Ok, entonces completemos. Ahí sería segmento BD. Lo vamos a hacer en otro color porque se puede confundir ahí. Entonces trataremos de hacerlo pequeño, pero que se vea, ¿no? Ahí está. Tenemos entonces AC es perpendicular al segmento BD. Correcto, ya lo completamos. Vamos con él. Y es una hipótesis porque es un dato que se nos da en el problema. Vamos con el paso 2. El ángulo AOB es congruente con el ángulo BOC. Vamos a ver cuál es el ángulo AOB. Ángulo AOB, o sea, este ángulo de aquí es congruente con el ángulo BOC, o sea, con este de aquí, son congruentes. Y también habla de la congruencia del ángulo COD y la congruencia del ángulo DOA. ¿Sí? Entonces, estos cuatro ángulos, dice aquí en la segunda afirmación, es que son congruentes. ¿Y por qué lo sabemos que son congruentes? Porque son perpendiculares estas dos diagonales. Y al ser perpendiculares, forman ángulos de 90. Aquí mide 90, por lo tanto, por opuestos por el vértice, aquí mide 90. Y aquí también debe medir 90 y aquí también. Entonces, los cuatro ángulos, con toda certeza, sabemos que son congruentes. Y aquí lo dice, ¿va? Por uno, que son perpendiculares, son ángulos rectos. Muy bien, ahí está la justificación. Ya lo entendimos, miden 90 grados estos cuatro ángulos. Entonces, ¿qué nos lleva al paso 3? AO, o sea, AO es congruente con CO, entonces estamos estableciendo congruencias de estos porque pasan por punto medio. Y se acaba, se cortan en el punto medio. Entonces, como se cortan en el punto medio, significa que estas distancias o estas medidas son congruentes. Vamos a ver, entonces hagamos esas marcas aquí en la figura. Este de aquí es congruente con este, y es congruente con este, y es congruente con este. Entonces completemos, vamos a ver AO y CO. Entonces el otro sería BO, y el otro sería DO. Ahí lo tenemos, DO. Serían estos cuatro segmentos que son congruentes. Este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Y sería hipótesis porque está dado aquí, ¿verdad? Dice que se corta en el punto medio. Entonces ya son cosas dadas. Bueno, sigamos. Ya podemos establecer una congruencia, como pueden ver, ¿va? El triángulo AOB, este triángulo, sería congruente ¿con cuál? Con DOA, con COD y con BOC, ¿verdad? Son congruentes. ¿Y por qué razón? Porque ya establecimos que los ángulos de en medio, estos de aquí, son congruentes, miden 90 grados. Nomás que no los marqué en la figura, ¿verdad? Este de aquí, perdón. Este de aquí es congruente, este también, este también. No lo quiero rayar tanto porque se confunde, ¿verdad? Pero sabemos que estos cuatro ángulos son congruentes. Entonces tenemos L, A, L. El criterio que vamos a usar es L, A, L. Y ese vamos a completar aquí. L, A, L. Con eso podemos afirmar que estos cuatro triángulos son congruentes. Entonces, como los cuatro son congruentes, sus lados correspondientes son congruentes. AB, este de acá, es congruente con BC, este de acá, es congruente con CD y es congruente con DA. ¿Ya? Los cuatro lados del cuadrilátero son congruentes. Estamos demostrando una de las dos condiciones que andamos buscando. Entonces vamos a decir aquí lados correspondientes. Lados correspondientes. ¿Se entiende? Lados correspondientes, porque no me cabe aquí, ¿verdad? Y lo haríamos en base al punto 4. Lados correspondientes por 4, porque son triángulos, congruentes.
Entonces, ahora vamos al siguiente paso. Ya demostramos una de las dos condiciones, que es esta que está en el 5, que lo voy a encerrar. Una de las dos que yo ando buscando. Me falta la otra. ¿Cuál es la otra? Que los ángulos internos del cuadrilátero midan 90 grados. Una vez que demuestre eso, logré mi objetivo. Entonces vamos al paso 6. Dice acá, el ángulo ABO, vamos a ver a la figura, ángulo ABO. Este ángulo de aquí es congruente con el ángulo BAO. BAO. O sea, este ángulo que tengo aquí es congruente con este de aquí. Y la justificación, ¿cuál es? Si ustedes aíslan este triángulo que está aquí, lo voy a aislar para que lo vean. Sería así, va. Este triángulo, aquí es A, aquí es B y aquí es O. Se ubican. Este y este son congruentes. Cuando un triángulo tiene dos lados congruentes, ¿cómo se llama? Se llama triángulo isósceles. Y cuando un triángulo es isósceles, tiene dos lados congruentes y dos ángulos congruentes. Y a eso se refiere la afirmación 6. Por eso estos dos ángulos de acá son congruentes. Y la justificación es, el triángulo es isósceles. Isósceles. Bueno, entonces ya justificamos, ¿verdad? Correctamente. Y vamos al paso 7. La medida del ángulo ABO, o sea, la medida de este, es igual a la medida del ángulo BAO y es 45 grados. Ahora le estamos dando ya un valor numérico. ¿Por qué lo sabemos? ¿Cómo sabemos que estos dos ángulos, estos dos, miden 45? Por una simple y sencilla razón. Simple matemática. El ángulo que está aquí arriba mide 90 grados. Este de aquí es un ángulo recto. Correcto, ya sabíamos, ¿va? Entonces, como la suma de los tres es 180, significa que la suma de estos dos de la base, de estos que son congruentes, es 90 grados. Y como son iguales, la mitad cada uno, 45. Así de sencillo. Por eso dice acá el análisis. El triángulo BAO es isósceles y rectángulo. Lo mismo sucede para los demás ángulos, ya que los triángulos son rectángulos. Entonces sabemos, pues, por extensión, que estos ángulos, todos estos de aquí, miden 45 grados, porque son congruentes. ¿Correcto? Todos ellos miden 45 grados. Ahora veamos esto, en el paso 8. La medida del ángulo ABO, vamos a ver, ABO, más la medida del ángulo OBC, este más este, estos dos, que es lo que me interesa, es igual a 45 más 45 igual a 90 grados. O sea que acabamos de demostrar que este ángulo de aquí completo, la suma de estos dos, es 90 grados. Y la justificación es por 7 porque ya establecimos que cada uno mide 45. Entonces, vamos al 9. La medida del ángulo ABC, es igual a la medida del ángulo ABO más la medida del ángulo OBC. Eso ya lo habíamos establecido. Entonces, ¿cuál sería aquí? Adición de ángulos, ¿verdad? Entonces vamos a escribir por adición. Por suma de ángulos, pues, si lo queremos decir de otra manera. No es adicción. Muchos estudiantes le ponen la doble C, ¿verdad? Les aclaro, es adición por suma. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Que la medida del ángulo ABC es igual a 90 grados. La medida del ángulo ABC es igual a 90 grados. Y entonces la justificación sería por 8 y 9. Ahora, un análisis similar se puede hacer en los cuatro lados, pero se haría larguísimo el análisis. Y sabemos que vamos a llegar a la misma conclusión, de que este ángulo de aquí en C mide 90, este ángulo aquí mide 90 y aquí también. Entonces, ya con esto estamos prácticamente dando ya el punto final y concluimos. ABCD es un cuadrado porque cumple las dos condiciones. Cumple la condición de que los cuatro lados son congruentes y sus ángulos internos miden 90 grados. Entonces aquí vamos a decir simple y sencillamente por 5 por 5 y 10. Y ya.
Con eso estamos terminando la demostración. Vean que esta demostración es un poco más compleja, ¿verdad? De repente ustedes digan, ¿y eso cómo lo voy a hacer yo? Por eso se las doy así. Por eso se las indico de esta manera, con cuestiones incompletas. Pero si ustedes se toman el tiempo y se tranquilizan, respiran hondo, tienen a la mano los recursos que yo les he dado adicionales, esos teoremas y todos esos ejercicios y ejemplos resueltos, ustedes van a poder hacerlo. Porque todo lo que hicimos ahorita ya lo hemos visto, ¿verdad? Los criterios, el isósceles, lados correspondientes, opuestos por el vértice, todas esas cuestiones ya las conocemos. Así que las vamos a poder reconocer en los diferentes problemas que se nos pongan por delante. Bueno, eso sería pues de tipo completación. Pero vamos a otra demostración en donde no tenemos nada y lo que queremos es demostrar lo que se nos pide aquí. Demuestre que el cuadrilátero cuyas diagonales son perpendiculares y se cortan en un punto medio es un rombo. La condición para que sea rombo es, bueno, aparte de las que menciono aquí, pero la vamos a obviar en esta demostración, porque asumimos como que no sabemos que eso demuestra que es un rombo. La condición es que los cuatro lados sean congruentes. Si los cuatro lados son congruentes, no interesa el ángulo interno. El ángulo interno interesaba en el cuadrado, porque el cuadrado sí tiene que ser 90 grados. En el rombo puede ser cualquier ángulo. Con tal, los cuatro lados sean congruentes. Entonces, si demostramos eso, si demostramos la congruencia de los cuatro lados, ya está, ya lo demostramos. Vamos a ver. Entonces vamos al paso 1, partiendo de lo que conocemos, de lo que se nos da. ¿Qué se nos da? Dice aquí que las diagonales son perpendiculares. Entonces BD, o sea AC, perdón, vamos a empezar así. AC es perpendicular a BD. Y esto sería hipótesis. ¿Por qué? Porque ya sabemos de aquí que son perpendiculares. Y dice que se cortan en el punto medio. O sea que el O es un punto medio, ¿verdad? Entonces vamos a decirlo, lo habíamos declarado antes, pero bueno, hagámoslo aquí. Entonces, al ser punto medio, lo podemos decir, ¿verdad? Vamos a decir aquí, sea O punto medio de AC y BD, ¿verdad? Sea O punto medio de AC y BD. Entonces ya con eso pues podemos partir en el siguiente paso. Como sabemos que este es punto medio, podemos establecer las siguientes congruencias. BO es congruente con DO. BO es congruente con DO. Y AO es congruente con ¿quién? AO es congruente con CO. Aquí se muestra claramente, ¿va? Ya están dadas. Con C no se debe, es CO. Vamos a corregir. Bien, ahí. Y esto pues, ¿de dónde partimos? Se corta en el punto medio, entonces también le vamos a llamar hipótesis. Ya son datos que nos dan en el problema, ¿verdad? La dedujimos realmente, pero lo sacamos del dato de que es un punto medio. Ahora pues vamos con el 3. Como son perpendiculares, los ángulos aquí en el punto de intersección que se forman con la intersección de las dos diagonales, forman un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces vamos a decir así, el ángulo AOD es congruente AOD con el ángulo COD es congruente también con el ángulo COB y a la vez es congruente, no cabe aquí, por eso lo hago abajo, con el ángulo AOB. Son congruentes porque todas forman un ángulo de 90 grados. Ya lo vimos en el ejercicio anterior del cuadrado, ¿verdad?
Entonces tenemos esa congruencia y vean que ya podemos, esto de dónde lo dedujimos también, podríamos decir de que como son perpendiculares, es una hipótesis. Pero, bueno, de repente la justificación no es hipótesis. Ups, vamos a ver esto aquí. Hay que tener cuidado al borrar. Es por uno, ¿verdad? Porque son perpendiculares. Entonces son ángulos rectos. Ángulos de 90, ¿va? Y la justificación sería 1. Muy bien. Entonces ahora vamos con el paso 4. Y el paso 4 ya nos lleva a deducir que estos 4 triángulos son congruentes, porque ya tenemos establecido LAL. Entonces vamos a decir que el triángulo BOA es congruente con el triángulo DOA, es congruente con el triángulo, vamos a ver, DOA sería DOC, y este es congruente con el triángulo, vamos a ver, DOC sería DOC. Triángulo, qué feo eso. Triángulo BOC. Y entonces vamos a decir aquí criterio LAL. Criterio LAL. Y las justificaciones serían de el 2 y el 3. 2 y 3. En donde establecimos las congruencias que tenemos aquí marcadas. Bueno, entonces ya estamos en condiciones para poder afirmar. Creo que me faltaría todavía una cosita más, pero bueno, vamos a ver, subamos un poquito esto. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que como los 4 triángulos son congruentes, sus lados correspondientes son congruentes. ¿Qué puedo establecer ahí? Lo voy a hacer en otro color. Este lado de aquí, ¿qué pasa? Este sería congruente con este y con este, ¿verdad? Porque son correspondientes. Entonces lo podemos decir. Diríamos esto. AB es congruente con AD y a la vez es congruente con CD, que a la vez es congruente con BC, a ver, con CB, por correspondencia. Quitamos esto. Y la justificación sería, ¿verdad? Lados correspondientes. Lados correspondientes en triángulos congruentes, pero no vamos a ver todo eso, sino que solo el número, ¿verdad? Lados correspondientes, y la justificación sería 4. Ahí se sobreentiende que son triángulos congruentes. Ahora sí, demostramos lo que queríamos. Los 4 lados son congruentes. Falta la conclusión final y damos por finalizado el ejercicio, que sería 6. Entonces, ABCD es rombo. Y la justificación sería por 5. ABCD es rombo por 5 porque ya había establecido que los lados correspondientes son congruentes. Y ahí está. Esa sería la demostración. Con esto pues damos por finalizado este repaso. Espero que les sirva de mucho. Yo sé que estos temas son un poco complicados, sobre todo cuando empezamos, ¿verdad? Ya con un poco de práctica y perseverancia se pueden dominar mucho mejor, pero les he dado todas las armas habidas y por haber para que ustedes puedan defenderse.
tanto cuando se les da por completar o como cuando hacemos una demostración desde cero. Desde luego, estoy atento para ayudarles. Mándenme capturas de sus trabajos. Yo con gusto puedo orientarles. Estamos a la orden. A trabajar. Feliz día.